Vamos a arrancar diciendo que tengo una función. Ay, permítanme, aquí se movió algo, que es el tamaño del lápiz. Entonces, si yo tengo una función que es f de x igual con 2x cuadrada menos 7x más 8, y resulta que también tengo otra función, vamos a cambiarle, porque no quiero que se queden con la idea que nada más las x son las variables independientes. Vamos a escribirle una f de y que sea 2y cuadrada menos 7y más 8, y una g de y donde aquí tenga un 3y menos 5. Acuérdense que aquí ya viene todo lo que es la definición de la función. Habíamos dicho que una función es una definición basada en operaciones. Si se dan cuenta, aquí hay una multiplicación, una resta, una potencia y una suma. Aquí hay una multiplicación y una resta. Debido a eso yo sé que se llama función. Como se llama función, entonces yo le digo a la persona que lo va a leer, esto es una función, ya ni te preocupes. ¿Por qué es una función? Porque todas las operaciones están aplicadas a una sola variable que recibe el nombre de variable independiente, porque la única manera que vas a tener dos valores es cuando tengas una raíz, y ahí tienes que escoger entre la positiva y la negativa, pero ya no te preocupes, eso se va a poder graficar y ya, olvídate, eso es una función. Acuérdense que estas dos letras, esta primera letra es para decir que cumple con las 4 características. Una variable está despejada, que se llama variable dependiente, una variable se calcula, que es la variable dependiente, todas las operaciones están sobre una sola, a cada valor de una le corresponde a la de otra y se puede graficar. Con esas 4 características ya es función. Y de aquí me van a empezar a hacer preguntas. Recuerden que la semana pasada, por diferentes formas, les mencioné que esto quería decir una cosa. Les mencioné que esto quiere decir otra cosa. Les mencioné que esto quiere decir otra cosa. Y todas son diferentes. Lo importante que debo de entender es qué les estoy diciendo, para que ustedes sepan qué hacer. Si se dan cuenta, no hay una instrucción así como que con un montón de palabras. Simplemente estamos manejando la conceptualización que ya les expliqué la semana pasada. La primera conceptualización menciona, este que está aquí se llama dato. ¿Por qué es un dato? Porque es un número. Ese número lo vas a sustituir en la variable independiente de la función respectiva. Por lo tanto, vas a sustituir en esta variable independiente, en esta variable independiente y en esta variable independiente. Eso es lo que voy a hacer. Conclusión, lo único que debo de escribir es un concepto que es sustituir. Y sustituir, ¿saben qué quiere decir? Reemplazar. Entonces, en ese momento yo me doy cuenta que esto son puras operaciones. Por lo tanto, eso recibe el nombre de expresión algebraica. Recuerden que hay una gran diferencia entre expresión, entre fórmula, entre ecuación y entre función. Una expresión algebraica solamente te dice operaciones, pero jamás tiene un igual. Por eso no es una ecuación ni una función. Y como es una expresión algebraica, lo único que te están diciendo es realiza las operaciones. Recuerden que una operación es una acción, la deben de hacer. O sea, si aquí me dice resta, tienen que hacer la resta. No es necesario que yo les diga qué es lo que deben de hacer. Por lo tanto, la sustitución comienza con que escribo un igual, escribo la raya de fracción principal, y entonces escribo este primer 2 porque este 2 pertenece a la definición de la función. ¿Cómo se define? Por operaciones. La primera operación es una multiplicación, luego sustituyo el dato que se llama 3, y ese dato lo voy a elevar al cuadrado. Luego sigo escribiendo la definición de la función, que es 7 por, y sustituyo el dato que se llama 3. Acuérdense que al sustituir un dato se va a obtener un resultado, y ese dato y resultado me forman una coordenada. Y luego, aquí me faltó, disculpen, aquí cometí una imprecisión. Este no lleva y, porque si no serían dos términos semejantes y ya no estaría hablando de un trinomio, disculpen. Entonces aquí le sumo un 8, y con eso que acabo de hacer, acabo de sustituir el dato en la función para obtener un resultado. Pero resulta que me siguen diciendo en la expresión algebraica que debo de realizar una resta. Como debo realizar una resta, aquí le voy a escribir precisamente la resta. Fíjense cómo utilizo mucho marcatextos, y precisamente esos marcatextos es para que vayan diferenciando, ¿no? Lo acostumbro a hacer así, y me gusta trabajar en este programa que se llama Incodo, porque puedo utilizar muchos marcatextos y pueden ver la diferencia. Jamás yo tacho, estoy resaltando lo importante. Así que les recomiendo que por ahí se compren unos marcatextos. Ya saben que en la plaza de la papelería allá en Regina sale más barato, y pueden comprar ahí los que quieran, ¿no? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, esta raya de fracción
la tengo que hacer más grande. ¿Por qué? Porque la raya de fracción es un paréntesis. Y si yo no escribo bien la raya de fracción, estoy evitando ese paréntesis y estoy cometiendo un error conceptual bastante fuerte. Entonces, si son observadores, aquí en medio hay una operación que se llama multiplicación. Nunca se menciona, porque nada más digo menos f de y, pero en realidad hay una multiplicación. Es menos por f de y. Por lo tanto, yo debo de escribir la multiplicación y eso se simboliza a través de un paréntesis redondo. Y entonces, adentro de ese paréntesis redondo, lo que yo debo de escribir precisamente es toda la f de y. ¿Y qué es la f de y? La f de y es una definición basada en operaciones. En otras palabras, no voy a sustituir ningún dato, solamente voy a escribir la función. O sea, voy a escribir 2y cuadrada menos 7y más 8 y ya escribí la definición de la función. Fíjense cómo son dos conceptos muy diferentes. Aquí estoy sustituyendo un dato en cada una de las variables independientes, pero en la otra no tengo que sustituir nada. Solamente hay que escribir la definición de la función. ¿Qué es una función? Una definición que se basa en puras operaciones aplicadas a una única variable. Obviamente, necesito ampliar mi raya de fracción, porque la raya de fracción es un paréntesis y tiene que cubrir a todo el numerador. Porque si no lo cubre, no estoy mencionando que aquí hay un paréntesis, porque la raya de fracción es un paréntesis. No nada más te indica división, te indica una operación. Entonces, ahora vamos abajo. En el denominador me está diciendo que hay un 5 y si son observadores se dan cuenta que aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, deben de escribir 5 que multiplica a todo lo que sigue. Vamos a cambiarle de paréntesis, vamos a escribir un corchete porque yo creo que voy a utilizar más. Pero ahora cambia toda la conceptualización debido a que ahora lo que van a estar sustituyendo va a ser un binomio. Y este binomio recibe el nombre de argumento. ¿Cuál es la diferencia entre un dato y un argumento? Un dato es un número, un argumento es un término, un polinomio o una función. Por eso ahora voy a sustituir un argumento. Y ese argumento se va a sustituir en esta función. Fíjense cómo son diferentes las funciones. Y en ese argumento quiere decir que vas a sustituir al binomio en cada uno de las variables independientes. Obsérvese cómo variable independiente es diferente a argumento, es diferente a dato, es diferente a función. Son nombres que necesito aprender, porque así como cuando lleguen a medicina y les vayan a decir, este se llama buccinador, este es el occipucio, este es el parietal, este es tarara, tarara, o sea, todos los nombres deben tenerlos bien localizados. Eso es algo en lo que deben de crecer. Y eso implica que lo que voy a hacer es escribir este 3, porque la definición de la función es un 3, multiplicado por la variable independiente. Pero esa variable independiente ahora va a ser sustituida, va a ser reemplazada por un argumento que se llama y más 1. Y luego, siguiendo la definición de la función, sigue una resta y le van a restar un 5. Cierran el corchete y ya concluí con la sustitución. Sustituí un dato en una función. Eso que les acabo de decir de sustituir un dato en una función correspondió a esta primera parte, a esta primera parte. Luego sustituí la función, que fue todo esto, y luego sustituí un argumento en la función, que fue lo que tengo acá. Entonces, fíjense cómo ahí vienen varias cosas que no están escritas. Por eso las matemáticas son formales, porque por formalismos me comunico contigo, pero no quiere decir que haya un lenguaje algebraico. Quiere decir que hay una interpretación debido a la conceptualización, debido a que tú sabes bien el idioma español. Si no sabes bien el idioma español, olvídate. Por eso también se recomienda que no estén viendo programas de risas, programas de chistes, programas de albures, porque les cambia la concepción del lenguaje español. Olvídense todas esas películas y programas feos donde nada más dicen albures y groserías, ¿no? No son convenientes para su cultura. Vean cosas de veras, ¿no? En ciertos canales hay cosas muy interesantes. Ya que tengo eso, lo que debo de hacer es, con mis ojitos de la cara, veo todo lo que está aquí y decido qué hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues resulta que se ve luego, o sea, no hay que pensarle tanto, para darme cuenta que hay un montón de operaciones. Y como hay un montón de operaciones, necesito entonces irme a mi concepto de jerarquía de operaciones, para que con jerarquía de operaciones yo decida cuál operación hacer. Me doy cuenta que hay un paréntesis, porque aquí hay una raya
de fracción, eso quiere decir que hay un paréntesis arriba y que hay un paréntesis abajo. Por lo tanto, debo de acabar todas las operaciones que están arriba, luego todas las que están abajo, para ya después pensar en una división, pero antes no, hasta ahí. Y entonces lo que tengo que hacer es, recuerden que lo que les estoy explicando son los ejercicios más complicados, para que cuando vean los ejercicios fáciles sepan qué hacer, porque algunos no son tan robustos como este. Entonces, me doy cuenta que una de las primeras operaciones que debo de hacer es la potencia. Ustedes se dan cuenta que hay una potencia, por lo tanto voy a hacer esa potencia. Y para realizar esa potencia, el concepto que utilizo es el de definición de potencia. La definición de potencia me dice que tienes que multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Por lo tanto, por definición de potencia, yo sé que este 3 hay que multiplicarlo por sí mismo 2 veces. Pero como es positivo, entonces también debo de utilizar el concepto de ley de los signos, porque sabemos que al multiplicar signos iguales el signo es positivo, al multiplicar o dividir signos diferentes el resultado es negativo. Por lo tanto, este me da 9, por un 2 me da un 18. ¿Sale bien? Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un 3 por 7, por lo tanto también voy a aplicar la ley de los signos. Pero si ustedes le piensan, este número me da 21 y este número me dio 18. Por lo tanto, como hay una resta y luego una suma, tienen la misma jerarquía. Y al tener la misma jerarquía, yo puedo realizar esta resta de 18 menos 21. Pero para hacer la resta, necesito aplicar precisamente la ley de la resta. La ley de la resta menciona que si yo tengo dos números con diferente signo, se restan y se deja el signo del mayor. Por lo tanto, si yo tengo... Si yo tengo aquí este 18 y le resto 21, me va a quedar un signo negativo. Resto 18 y 21, o sea que tengo un menos 3. Pero de una vez me doy cuenta que luego sigue una suma. Y tiene la misma jerarquía. Entonces, como tiene la misma jerarquía, pues de una vez la hago. Solamente que ya no voy a hacer así voy a hacer otra vez la ley de la resta. Porque habíamos dicho que este es 21, perdón, este es 18, menos 21 me da menos 3. Y aquí tengo un más 8, que son también signos diferentes, se hace la resta. Y aplicando todos esos conceptos en un solo paso, llego a la conclusión que por jerarquía de operaciones puedo hacer todas estas operaciones. Y entonces 18 menos 21 es menos 3 y menos 3 más 8 es un más 5. Pero no se escribe el positivo. ¿Sale bien? Esa es la habilidad a la que deben de llegar. ¿Cuáles operaciones puedo hacer de jalón? Y las hago. Entre más habilidad tengan con entender el concepto, van a acabar todo súper rápido. Pero si no, primero elevan, luego multiplican, luego suman los dos primeros, luego el otro con el otro, y su procedimiento se hace como de 30 hasta 100 pasos, ¿no? Por eso hay que entender el concepto. Acuérdense que si tienen una duda ya en casa o aquí, luego díganme, ¿no? Porque les estoy enseñando a ser mejores. No quiero que se me queden en la parte donde están, ¿no? Y la parte en que están es que nadie sabe matemáticas. Estoy subiendo de nivel hasta donde deben de estar. Ok, luego, ya que hice todas estas operaciones porque las pude hacer, me doy cuenta que viene un menos por. Por lo tanto, hay que realizar primero las operaciones que están entre paréntesis. Pero si ustedes ven todo lo que está entre paréntesis, deben de entender un concepto que se denomina términos semejantes. Y de esos términos semejantes van a revisar que este término no se parece a este término y no se parece a este término, porque este es cuadrático, este es lineal y este es independiente. Debido a eso, entonces no puedo hacer ley de la suma y ley de la resta entre términos semejantes, sino lo que aplico es algo que se denomina propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva me menciona que se debe de distribuir la multiplicación sobre todos los elementos, sobre este primer elemento, sobre este segundo elemento y sobre este tercer elemento. Y eso implica que estoy aplicando ley de los signos, porque estoy multiplicando signos diferentes, también signos iguales. Por lo tanto, obtengo un menos 2y cuadrada más 7y menos 8. Me decía un compañero que por qué tienen que escribir todo esto, pues por la única y sencilla razón que se deben de saber los conceptos, para que cuando lleguen a la superior sepan que la ley de la suma se hace con un circuito electrónico, que la ley de la resta se hace con una bobina, que la ley de los signos se aplica con un condensador, que la ley de los exponentes entonces quiere decir que voy a agregar un catalizador a mi producto, que si voy a tener esto, entonces tengo que meter más temperatura. Entonces todos esos conceptos van ligados con algo
cuando ustedes llegan a la superior. Por eso es importante que se lo sepan. No nomás decir, es que sigue esto y esto. Sí, pero ¿por qué? Pues no sé, pero tú hazlo. No. Todas las cosas tienen una razón. No nada más es porque dice mi abuelita. Es porque hay una razón y esa la deben de saber. Bueno, le continúo. Si ustedes se dan cuenta aquí, en el denominador, también hay que hacer jerarquía de operaciones. Y se van a dar cuenta que por la jerarquía, la única operación que pueden hacer es la propiedad distributiva. Porque van a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma. Por lo tanto, voy a escribir un 5 que multiplica, cambia de paréntesis, a un 3y más 1 menos 5. Ahí me fui más despacito para no hacerlo sufrir, ¿no? Dime. Tienes razón, muy bien. Si me hubieras dicho, mi número de lista es tal, y vi esto, te hubiera puesto una participación. Entonces, procuren que cuando ustedes vean una imprecisión que yo cometo, porque cometí imprecisión porque estoy hablando con ustedes y estoy pensando muchas cosas, es normal que el Freud cometa imprecisiones. Entonces, díganme 28, y ya me dicen la imprecisión, y si sí es cierta, pues les pongo participación, ¿no? Entonces, estén al tanto, por favor. Les decía a sus compañeros, callen las vocecitas, porque generalmente estamos pensando en muchas cosas, ¿no? Y eso de pensar en muchas cosas me lleva a distraerme. O sea, estén en clase, fórcense, para que vayan creciendo intelectualmente, ¿no? Bueno, ahora bien, ya que hice todo eso, pues resulta que otra vez, con mis ojitos de la cara, tengo que decidir qué voy a hacer aquí, porque no tengo a papi Freud, yo no tengo a mi mamá o a mi tío o a mi primo que me diga, ¿no? Yo debo de decidir. Maestro, Dime. 11, falta un paréntesis entre antes de iniciar el primero y terminando el 5 porque es otra multiplicación. Exacto, muy bien. Me dijiste 11, ¿verdad? Tienes razón. Sí. Fíjense cómo su compañero detectó que ahí hay una multiplicación que no estaba indicando y que obviamente hay que indicar. ¿Cuál es la multiplicación que debo de indicar? Pues la multiplicación que debo de indicar es la que está con este corchete. Ay, estoy agarrando al revés. Con este corchete. ¿Sí se dan cuenta que la multiplicación es para todo? Y aquí solamente estoy dejando la multiplicación para el binomio que está ahí. Conclusión, eso fue una grave imprecisión. Es que maestro, se me olvidó un corchete. No, naranjas, no se te olvidó. Tuviste una imprecisión que causó que ya el resultado no sea el adecuado. No es que se te haya olvidado, es que tuviste ahí una imprecisión. Acuérdense que no hay errores, ¿no? Son imprecisiones. Y las imprecisiones son por distracción o porque no se saben bien los conceptos. Ya. Dios te pague. Bueno, le seguimos. Entonces, ahora, como otra vez son puras operaciones, tenemos que seguir con jerarquía de operaciones. Sabemos que la raya de fracción es un paréntesis, por lo que primero hay que hacer todas las operaciones del numerador y luego es las operaciones del denominador. Y ya que las hayas acabado, entonces divide si quieres, o si se puede, ¿no? Eso implica entonces que yo me doy cuenta que hay puras sumas y restas. Por lo tanto, necesito revisar cuáles son términos semejantes. Y cuando yo detecte cuáles son términos semejantes, podré realizar operaciones. Si se dan cuenta, este no tiene término semejante porque es referido a una y cuadrada. Este tampoco tiene término semejante, pero estos dos sí son términos semejantes porque son términos independientes. Por lo tanto, voy a aplicar la ley de la resta porque son signos diferentes. Eso quiere decir que debo de restarlos y dejar el signo del mayor. El signo del mayor es el 8, que es un negativo. Por eso resto 8 menos 5 me da 3 y dejo el signo del mayor. Conclusión, escribo mi raya de fracción principal. Primero escribo al 2y cuadrada porque sabemos que siempre se escribe el de exponente mayor. Luego escribo el más 7y porque sabemos que siempre se escribe el siguiente en exponente. Y por último, la aplicación de la ley de la resta donde queda un menos 3. Y entonces ahora sí, vamos al denominador. En el denominador entonces me doy cuenta que este paréntesis pues ya no tiene sentido, este que está aquí, porque ya realicé la multiplicación. Entonces lo único que me queda es, bajo la jerarquía de operaciones me doy cuenta que estos dos son términos semejantes y por lo tanto también voy a aplicar la ley de la resta. Pero como ahí está muy rápido, pues de una vez vamos a aplicar la propiedad distributiva. Y acuérdense que la propiedad distributiva conlleva también la ley de los signos porque estoy multiplicando signos iguales y signos diferentes. Por lo tanto, primero multiplico este por este, propiedad distributiva, más por más me da más, 5 por 3 ya sabemos que es 15, por lo tanto me queda un 15 diciendo que es el término perteneciente a los términos lineales. Y luego, esta ley de la resta me da un menos 2, el menos 2 multiplicado por este 5 porque estoy aplicando
la propiedad distributiva, obtengo un menos 10. Y entonces continúo y le pienso, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces reviso todo esto. Me doy cuenta que hay que empezarlo otra vez por jerarquía de operaciones porque hay muchas operaciones. Entonces comenzamos por jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones me doy cuenta que debo de revisar el concepto de términos semejantes para ver si hay términos semejantes. Si no hay semejantes, pues no hago nada. Y entonces me doy cuenta que este no es término semejante ni con este ni con este. Por lo tanto no puedo hacer ninguna operación. Y si reviso abajo, tampoco, porque no son términos semejantes. Entonces la operación que sigue es la división. Pero recuerden que como es una división, es todo lo de arriba entre todo el denominador. Eso quiere decir que la decisión que yo tomo es que voy a hacer una división de de menos 2y cuadrada más 7y menos 3 dividido, utilizamos la galera, saben que ese símbolo se llama galera, dividido entre 15y menos 10. Dime. Profe, va a terminar. Ok, va que va. Le pongo pausa a la de la forma ax cuadrada más bx más c. Así me enseñaron que se llama ese método. Y por lo tanto, ese método de factorización te dice que multipliques este primero, que multipliques este primero por este segundo. Y si tú lo multiplicas, te vas a dar cuenta que el resultado te va a dar un 6. Entonces calcula las parejas que multiplicadas te dan 6. Esas parejas es el 6 y el 1, y esa otra pareja es el 2 por el 3. Vamos a ponerlo en orden. Es 1 por el 6 y 2 por el 3. Si se dan cuenta, empiezo del más pequeño al más grande. Y entonces, el método de factorización menciona que tú puedes escribir un menos 2y cuadrada, un menos 3, y que vas a utilizar los factores que tú acabas de calcular precisamente para saber quién te da más 7. Y si tú haces eso, te vas a dar cuenta que puedes escribir más y más 6. Y generalmente siempre se escribe primero el mayor. Entonces tendré que escribir un más 6y más una y. Estoy escribiendo específicamente ese coeficiente para que lo vean, ¿no? Fíjense, estoy utilizando esta pareja para escribir 6y más 1y y sumados me dan el 7y. Así va el método de factorización. Entonces, quiere decir que vamos a ver si sí se puede factorizar. Si se puede factorizar, nos ahorramos la división. Si no se puede factorizar, hay que hacer la división. Son dos estrategias diferentes para expresar el resultado. Siguiendo con la factorización, ustedes van a ver que en el denominador ustedes pueden factorizar, pero utilizando otro método. Y el otro método de factorización se llama el de máximo común divisor. Y el máximo común divisor precisamente obedece al número que divide a los dos. Y si se dan cuenta, el número que divide a estos dos es el 5. Por lo tanto, si ustedes factorizan, les va a quedar un 5. Les va a quedar un 5 que multiplica. Si ustedes dividen este 15y entre este 5, 15 entre 5 me da 3 y la y se queda intacta porque no hay entre quién dividirla. Por lo tanto, aquí les va a dar un 3y. Acuérdense que el método de factorización se basa en la división. Y luego tienen este menos 10y y este menos 10y entre este más 5 por ley de los signos. Entonces me va a quedar un menos 2. Y si se dan cuenta, pudieron factorizar el denominador. Vamos bien. Si logramos factorizar el numerador, se queda todo el resultado factorizado. Si no se puede factorizar, hay que hacer la división. ¿Por qué? Porque los resultados deben entregarse factorizados. Eso es lo preferible. Y entonces, se van a dar cuenta que lo que debo de hacer por acá es volver a factorizar utilizando el máximo común divisor. Y entonces, como ya soy niño que ya sé álgebra, y si no sé álgebra, ahorita se lo estoy explicando, el máximo común divisor entre estos dos, porque es la primera pareja, debe de ser el número y la letra que sean comunes. Y si ustedes se dan cuenta, el número y la letra que son comunes, pues comenzamos con un
número que es menos 2 y una letra que es Y. Si ustedes observan, el menos 2 está aquí y también aquí hay un menos 2, porque 2 por 3 me da 6. Y la letra Y también está aquí porque aquí hay una Y multiplicada por sí mismo 2 veces y aquí hay una Y. Es lo que algunas veces le mencionan como factor común. No es el factor común, es la base común en los dos con el exponente menor. Por lo tanto, aquí escribo el 2y y ya saben que el método para poder factorizar es dividir. Por lo tanto, si dividen menos 2y cuadrada entre menos 2, se van a dar cuenta que menos entre menos me da más, 2 entre 2 me da 1, y y cuadrada entre y, utilizando leyes de los exponentes, me va a quedar una y. Y luego vuelven a hacer lo mismo. Si yo divido este 6y entre este menos 2, por ley de los signos me da negativo, 6 entre 2 me da 3 y y entre y me da 1. Por lo tanto, lo que voy a escribir aquí es menos 3 y se cierra el paréntesis. Recuerden que el método de factorización, este es el adecuado. Hay otros métodos que les explican que son muy aritméticos y esos ni al caso, ¿no? Porque no me enseñan la esencia. Vamos a la siguiente. Si ustedes observan la siguiente pareja, también al detectar el máximo común divisor, o sea, van a observar que el número que es común es un número que es el más 1. ¿Por qué es el más 1? Porque en este primer, que se llama minuendo, está el 1, y en este menos 3 también está el 1. ¿Por qué? Porque 3 por 1 me da 1. Acuérdense que factorizar es expresar en factores. Entonces ahí está el 1. 1 por 3 me da 3. Y es el factor común de los dos. Por lo tanto, vuelvo a aplicar el método, donde acuérdense que el método les había dicho que es dividir. Por lo tanto, si este más 1y lo dividen entre este más 1, más entre más me da más, 1 entre 1 me da 1, y la y entre no tiene con quién dividirse, pues dejamos a la y, ahí, perdón, dejamos a la y, y luego hago otra vez la división, este menos 3 entre este más 1, más entre menos me da menos, y 3 entre 1 me da 3, por lo tanto, aquí me va a quedar un menos 3, disculpen, me va a quedar un menos 3, y si se dan cuenta en el denominador ya quedó factorizado, porque factorizar es expresar en factores y ahí estoy escribiendo dos factores. Y entonces por último, el método te dice que otra vez debes de factorizar por máximo común divisor, y si se dan cuenta aquí se ve cuál es el factor común y ahí ya está súper fácil, porque entonces les va a quedar que esto es un en el numerador tengo un factor común que es y menos 3 y que va a multiplicar, si ustedes revisan, todo este factor, todo este término, si ustedes lo dividen entre y menos 3, es como si y menos 3 entre y menos 3 es 1 y lo único que les queda es el menos 2y. Por lo tanto, la división me da un menos 2y. Y este segundo factor, este segundo sumando, si lo dividen entre este factor, se van a dar cuenta que es dividir y menos 3 entre y menos 3, que me da 1, y lo único que les queda es el más 1. Por lo tanto, aquí escribo el más 1 y ya quedó factorizado. Con lo cual me ahorré la división, porque la división es otra manera de expresarlo, pero solamente se hace si no puedo factorizar. Y en el denominador escribo 5 que multiplica 3y menos 2. Y entonces viene aquí algo que es súper importante para todas las aplicaciones, ¿eh? Este resultado está mal. ¿Sale bien? Está mal escrito. ¿Por qué está mal escrito? Porque no lo voy a poder implementar. Para poderlo implementar debe estar bien escrito. Y ahí es lo que viene de álgebra que deben de dominar y que luego no se los han explicado. Debo de escribir a manera de término. ¿Qué es un término? Un término es la multiplicación del signo por el coeficiente, por la variable, por la función exponencial. Eso quiere decir que aquí les va a quedar igual. Si se dan cuenta, todo es positivo, por lo tanto no hay problema. Pero este 5, este es un número, ese 5 se llama coeficiente. Por lo tanto hay que escribir el 5 en el denominador. Si observan, está en el denominador. Pero como yo no puedo dejar el 5 en el denominador solito, entonces le escribo un 1 en el numerador y me doy cuenta que es un quinto. Ese es el coeficiente.
Variables, si se dan cuenta, no hay variables porque todos son binomios. Eso quiere decir que en otra raya de fracción, que ya saben que es un paréntesis, viene la primera función exponencial, que es y menos 3. Luego viene la segunda función exponencial, que ahí está mal escrita, porque deben de escribir primero al positivo y luego al negativo. Y por último, escriben el denominador, que es 3y menos 2. ¿Alguien me puede decir por qué no escribí paréntesis se queda en el denominador? ¿Por qué? 6. Dime 6. Porque ya pasó el que estaba multiplicándolos. No, Dividiendo. esa no es la razón. No, dime 5, dime 5. Dime 5. Porque el 5 lo despejó en otra operación. No, no existe el despeje. Dime 31. Porque ahí es lo mismo que van a multiplicarse y de acuerdo a la multiplicación de fracciones, el 5 va a multiplicar al 3 y el 2. Ok, esa es una razón. Como dice su compañero, una razón por la cual no escribí el paréntesis es porque en la multiplicación de números racionales sabemos que es numerador por numerador. Por lo tanto, no es necesario escribir el paréntesis. Eso es una razón. No escribo el paréntesis porque como son números racionales, ya sé que es numerador por denominador por denominador. La otra razón es porque acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis. Entonces, si este es un paréntesis, ya no tengo por qué escribir el paréntesis, porque la raya de fracción es un paréntesis. Aquí ya estoy diciendo, ya hay un paréntesis. ¿Dónde? En el denominador. Ahí también voy a aprender a escribir las cosas adecuadamente. ¿Sale bien? Eso es el formalismo que necesitan de matemáticas, porque todas las materias tienen que ver con matemáticas. ¿Por qué? Porque una función es una interpretación de un fenómeno físico, químico, biológico, social, económico, psicológico, lingüístico, histórico, todos. Entonces todos pasan por mate. Y si entiendes la formalidad de mate, vas a poder entrar a todas las demás materias. Si no entiendes la formalidad, jamás vas a poder ser un ingeniero y solamente vas a ser un manejador de personal. O sea, ya no es una función ingeniería, es una supervisión administrativa, que son cosas diferentes. Bueno, sale bien. Entonces, conclusión de todo eso, lo que vimos de cálculo diferencial es sustituye un dato en la función, escribe la función como está y sustituye un argumento. Ya, se acabó. Eso es cálculo diferencial. Nada más, este primer pedacito fue cálculo diferencial. Y todo lo demás es álgebra. Por eso les digo, álgebra es aproximadamente el 80%, logaritmos es como el 5%, trigonometría es como el 5%, geometría analítica es como el 5% y cálculo diferencial es como el 5%. O sea, lo que yo les voy a enseñar, Freud, es bien poquitito, pero como se basa mucho en álgebra, entonces considero que no saben álgebra, considero que vienen en cero y por eso les estoy explicando por las piedritas. ¿Sale bien? Ok. Si tienen alguna duda ya saben que me la hacen saber, ¿no? Por favor. Bueno, vamos a agregar algo que de hecho ya lo saben hacer, no es la gran cosa. ¿Qué saben hacer? Pues las operaciones. Entonces, si yo les digo f de 5 por g de 3, eso que le estoy escribiendo ahí, esto está mal escrito. ¿Por qué está mal escrito? Dime. Es 53 porque en paréntesis representa una multiplicación. No, esa no es la razón. ¿Por qué no es la razón? Porque son dos funciones diferentes. Y como son dos funciones diferentes, entonces una manera de escribirlo es f por g. Así lo pudiera escribir. El problema es que no tengo el mismo dato. Como no tengo el mismo dato, entonces no puedo escribir aquí un solo argumento. Entonces, este aparentemente está mal escrito porque se deben de escribir las operaciones. Voy a poner una similar para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Ahí. Vamos a poner aquí un inciso C, donde les voy a escribir un f de 4 por una g de 4. Aquí sí puedo hacer f por g, todo con el mismo dato. Aquí sí se vale. Entonces tengan en cuenta que cuando se multiplican funciones generalmente van a ser así. Si se dividen le ponen una división, si se restan le ponen una resta, si se suman le ponen una suma, etcétera, ¿no? Pero cuando tienen diferente dato, sabemos que el dato es un valor numérico, pues hay que hacerlo así, ¿no? Bueno, entonces, en cualquiera de los dos casos,
lo vamos a hacer a la par. En cualquiera de los dos casos, lo que debo de hacer es sustituir. Y si hago la sustitución, voy a borrar tantito esta línea porque a lo mejor le falta espacio. Lo que voy a hacer es sustituir el dato en la variable independiente tanto para la G como para la F. Eso implica entonces que vamos a escribir un f de 5, donde f de 5 es 2 por 5 al cuadrado menos 7 por 5 más 8. Listo. Y en la otra, perdón, y aquí me falta multiplicar por la G de 3. Y la G de 3, si se acuerdan, es el 3 que multiplica la sustitución, que es 3, y le resto 5. Ahí, y le resto 5. ¿Qué fue lo que hice? Lo único que hice fue este dato 5 lo sustituí en las variables independientes y este dato 3 lo sustituí en la variable independiente de la otra función. O sea, solamente estoy sustituyendo datos, que es parte de que lo que quiero que vean, ¿no? Ahora bien, vamos a hacerlo para la otra de una vez. Si lo hago para la otra, pues resulta que va a ser lo mismo. Va a ser el 2 por el 4 al cuadrado menos el 7 por el 4 más 8. Pero aquí lo voy a multiplicar por la otra sustitución, pero voy a sustituir el mismo dato. Por eso aquí escribo 3 por 4 menos 5 y cierro. Si ustedes se dan cuenta, lo único que está ocurriendo es que el 5 lo sustituye en la primera función, el 4 lo sustituye en la primera función, y para el primer ejemplo lo que estoy haciendo es sustituir el 3 en la segunda función, pero para este ejemplo sustituyo también el 4 porque es el mismo dato para las dos funciones. Aquí es diferente dato para ambas funciones. Por eso necesito saber qué hacer. O sea, la parte conceptual ahí es la importante, ¿no? ¿Qué hago o qué no hago? Y de ahí todo lo demás pues ya es álgebra. O sea, es algo que ya no les tendré que enseñar yo. Dime. 31. Me parece que hay un paréntesis que no cierra. Un paréntesis que no cierra. En el inciso B, al lado del 2 hay un paréntesis y si seguimos ya no. Sí, pero sí cierra, ¿no? Aquí está abierto y aquí está cerrado. ¿Sí? Sí, lo escribí medio feito, pero es es un paréntesis. Deja hacerte lo más redondo para que no tengas esa mala apreciación. Pero sí, aquí abre el paréntesis y aquí cierra. ¿Sale bien? Por eso, fíjense cómo también en lo que acaba de decir su compañero hay algo importante, ¿no? A veces escribimos feo y nosotros nos confundimos. Y ya ha pasado, se los digo en buen plan, que cuando escriben esto, luego terminan escribiendo esto. Eso es común. ¿Por qué? Porque están distrayéndose. Y como se distraen, ya, adiós. Por eso es importante que no se me distraigan, ¿no? O sea, cuando estén en clase, ni le hagan caso al amigo, ni al celular, ni nada, ¿no? A menos que sea una llamada importante. Obviamente ustedes saben quiénes son importantes para ustedes. Y pues se pueden salir a contestar, ¿no? Bueno, ¿qué sigue para los dos casos? Pues para ambos casos me doy cuenta que hay puras operaciones, ya. Como hay puras operaciones, necesito ver el concepto de jerarquía de operaciones en ambos casos. Jerarquía de operaciones. Me doy cuenta que en ambos casos necesito checar el concepto de definición de potencia. Definición de potencia es multiplicar a la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Y posteriormente se van a dar cuenta que aquí hay una multiplicación. Y debido a esa multiplicación, que también está por acá, pues en los dos casos necesito aplicar la ley de los signos, porque la multiplicación de signos iguales es multiplicación a división de signos iguales es positivo, multiplicación o división de signos diferentes es negativo. Y por último, se van a dar cuenta que aquí me da 50 y aquí me da menos 35. Por lo tanto, pues de una vez me aviento la ley de la resta, porque aquí son 50 y aquí son menos 35, me da 15, y de una vez tengo el 8, que como son signos iguales, pues quiere decir que voy a utilizar la ley de la suma. Lo mismo por acá. Y haciendo todo eso a la par, porque pues manejo los conceptos, pues no estoy así como que pasito por pasito, ya puedo correr, a eso me refiero. Entonces, habíamos dicho que aquí es 50, le quito 35, me da 15,
le sumo 8 y por ley de la suma esto me queda un 23. Y lo voy a multiplicar, aquí tengo un 9, aquí tengo un 5, hago la resta y lo multiplico por un 4. Y en un solo paso puedo aplicar varios conceptos. Es lo importante que deben de aprender a hacer, ¿no? No irme despacito. En la secundaria sí me iba concepto por concepto, ¿no? Pero ahorita ya están en bachillerato, o sea, son niños grandes. Por lo tanto, ya hay que hacer valer esa posición que tienen, ¿no? Hacemos lo mismo por aquí son 8, no es cierto, aquí son 16, disculpen. Acá son 16 porque se multiplica el 4 por sí mismo 2 veces. Con este me da 32, con este me dio menos 28. Si hago la resta me queda 4 y si hago la suma me queda 12. Y por lo tanto aquí ya me dio un 12. Todo de jalón. Dime, 10, profesor. Dime 10. ¿No se equivocó en el 2 por 5? No, es que el 5 se eleva al cuadrado. Por eso aquí es 50, ¿no? Sí. Y este es 35. Por 2. O sea, serían 100, ¿no? No, es que 5 al cuadrado te da 25. Y 25 por 2 ya te da el 50. ¿Sale bien? Sí, pero... Va que va, no te apures. Acuérdense que también ustedes pueden tener imprecisiones por distracción, ¿no? O sea, es normal. Imprecisiones es normal, no sé. No digan, ay, me equivoqué, soy de lo peor. No, tienes una imprecisión por una distracción. Por eso también no hay fracasados. Jamás han existido los fracasados. Por ahí hay un programa donde dice a cada rato, ay, es que soy un fracasado, ¿no? No es cierto, no existen los fracasados. Resulta que ya habíamos hecho el primer paréntesis y entonces me voy al siguiente paréntesis. Aquí es un 3 por 4 que es 12, menos 5 por ley de la resta me da 7 y entonces aquí le escribo que es por un 7. Acuérdense también que en el examen de admisión a la superior jamás van a utilizar la calculadora. Entonces aquí también nunca vamos a usar la calculadora, jamás, ni en el examen, no va a haber calculadoras. Es todo utilizando conceptos de ley de la suma, ley de la resta, propiedad distributiva, suma de números racionales, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, pues ya hasta mi abuelita sabe que aquí viene una multiplicación. Ya no hay que hacer tantas cosas. Aquí también viene una multiplicación. Y entonces, aquí vamos a escribir que esto es, disculpen, aquí vamos a escribir que esto es 92. Y aquí vamos a escribir que esto es 7 por 2, 14, llevo una, 7 por 1, 7. ¿Qué pasó? Sí, ya. Te gané. ¿Sale bien? Ok. Ahora fíjense bien, Viene la pregunta importantísima de cálculo diferencial. Y quiero que me digan por qué sí y por qué no. Pregunto, ¿este resultado es un punto que tiene abscisa y ordenada? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? 31, sí. Sí, ¿por qué 31? Porque en el dato de la función ya nos está dando una ordenada y ahí nos está dando la resultado. Más o menos. Te pongo la mitad. ¿Alguien más? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Este es un punto? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Espérenme tantito, Que ese inciso A sí tiene que ver con un punto. Pues tiene que ver con un punto porque yo les dije, si tú sustituyes un dato, ese dato se llama abscisa. Y si ustedes están dando cuenta, este dato que está sustituyendo es una abscisa. Y como solamente es una abscisa, lo que tú decías, me estás dando parte de la coordenada, me estás dando una abscisa. Por lo tanto, el punto es esta única abscisa con la respectiva ordenada, porque acuérdense que cuando ustedes realizan operaciones, están obteniendo ordenadas. Pero, en este caso, ¿les estoy dando una abscisa? No. Por lo tanto, aquí no puedo decir de resultado que hay un punto. Eso no es un punto. ¿Por qué? Porque son dos abscisas. Y como son dos abscisas, aquí el resultado se queda como 92, porque es el resultado de unas operaciones, y aquí sí es un punto, porque es una sola abscisa. De ahí van a entender entonces que si me regreso a la parte de arriba, fíjense cómo aquí es una sola abscisa. En todo lo que hicimos en el inciso A, ¿es una sola abscisa? No, porque esta es la abscisa 3, esta ni tiene abscisa y esta tampoco tiene abscisa.
Por lo tanto, el resultado no es un punto. Profe, o sea que si hay dos abscisas iguales, bueno, dos números iguales en la función, es una abscisa y el resultado es el otro punto. Bajo el concepto que lo que tú sustituyes siempre es una abscisa. Acuérdense que yo les puedo decir f de h. ¿Quiénes son las abscisas? Las h's. F de y. ¿Quién es la abscisa? La y. Pero ¿quién es la ordenada? Pues la ordenada va a ser esa f de h. ¿Quién va a ser aquí la ordenada? La ordenada va a ser esta f de y. Entonces, cuando tú sustituyes, ya estás asegurando que es abscisa. Porque en las funciones siempre sustituyes abscisas. No puedes sustituir otra cosa. Siempre y cuando sea un valor numérico. Pero si no es un valor numérico, entonces ya no estás sustituyendo una abscisa, sino estás sustituyendo un argumento. Y cuando tú sustituyes un argumento, pues ya todas las cosas cambian. ¿Sale bien? ¿Sí le captan? Ok, bueno. Ahora bien, ya que entendimos el concepto, porque aquí vuelvo a repetir, todo lo importante son conceptos, vamos a ver una operación que no es una operación, aunque sí la consideran operación. Eso es medio raro, pero vamos a utilizar las mismas. Déjenme, traigo estas de acá. Me las traigo para acá abajo. Espérenme tantito. Vamos a... Ay, no, ya me equivoqué. Titiri, titiri. Control C. Control V. Y entonces ahí está. ¿Sale bien? Si se dan cuenta son las mismas funciones, ¿no? Lo único que hice fue mandarlas para acá para que no haya problema. Y entonces va a haber veces en que les van a decir, ¿en qué inciso voy? Voy en el B, C, vámonos al D. Inciso D, quiero que tú hagas F, pero de G de Y. Y en el inciso E vamos a hacer la G de la F de Y. Ahí. Si ustedes se dan cuenta, lo que está ocurriendo, y esa es la otra parte conceptual que tienen que estar madurando, recuerden que si entienden los conceptos van a poder sobrevivir en la vida. Si no entienden los conceptos, puras vergüenzas, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que la función f, en la función f, tú tienes una variable independiente, y esa variable independiente es en la que tienes que sustituir. Eso quiere decir que esta función, que sabemos que es esta función, toda esa función la vas a sustituir en la variable independiente. O sea, la vas a sustituir aquí, la vas a sustituir allá. Eso implica que una función la sustituyes en otra función. Y cuando una función tú la sustituyes en otra función, eso va a recibir el nombre de convolución. Esa bolita que estoy escribiendo ahí quiere decir convolución. Quiere decir convolución. ¿Qué es la convolución? La convolución quiere decir combinar las funciones. Por eso recibe un nombre ahí medio raro, ¿no? Disculpen, luego el programa hace eso. Están combinando las funciones, por eso se llama convolución. Y entonces, lo que está ocurriendo, recuerden que el procedimiento siempre va a ser sustituir. Lo que está ocurriendo es que tu definición de la función y es que hay un 2, pero ese 2 lo vas a multiplicar por una variable independiente. Pero esa variable independiente ahora es la función, porque está sustituyendo una función, y eso se llama sustituir el argumento. Recuerden que cuando es un término, un binomio, o un polinomio, o una función, se llama argumento. Por lo tanto, sustituyen aquí el 3y menos 5. Y luego, la definición de la función f dice que es un 7 por, sustituyen el argumento, que el argumento es una función, y esa función se llama 3y menos 5. Y por último, la definición de la función f, recuerden que esta es la función importante, es que le vas a sumar un 8. Dime. Muy bien, porque aquí dice un cuadrado que es la definición de función y no le escribí. ¿Qué número me dijiste? 48. Muy bien, 48. Sale bien. Entonces, aquí me faltó la bolita porque se la borré. Listo.
Y de la misma manera vamos a hacer la otra de una vez. Recuerden que el procedimiento es sustituir, pero cuando ustedes van a sustituir, entonces entienden que eso se va a llamar convolución, donde en la función g tú vas a sustituir la función f, y por eso se está simbolizando a través de esa bolita que está ahí, que quiere decir convolución. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que tú tienes una función g. Esta función g tiene unas variables independientes, y las variables independientes son la y esta y. Y en esa variable independiente tú vas a sustituir a la f de y, pero tú sabes que la f de y está enorme. Por lo tanto, lo que vas a hacer es escribir la definición de la función g, que es un 3, y a ese 3 le vas a multiplicar la variable independiente, pero esa variable independiente va a ser sustituida por un argumento que es la función. Por lo tanto, aquí escribo un 2y cuadrada menos 7y más 8, y luego la definición de la función g menciona que hay que restarle un 5, y ya lo hice. Eso se llama convolución, que la convolución sustituye un argumento, pero el argumento ahora va a ser una función, y para lo cual tienen que cambiar la manera de escribir. En lugar de escribirlo así, lo tienen que escribir como aquí abajo. En lugar de escribirlo así, hay que escribirlo como aquí abajo. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Con mis ojitos de la cara reviso y me doy cuenta que en ambos casos necesito aplicar primero jerarquía de operaciones, porque necesito decidir cuál es la operación que hago primero. En la jerarquía de operaciones me doy cuenta que la operación más importante es ese cuadrado. Por lo tanto, yo sé que cuando tengo un binomio al cuadrado, me va a dar por resultado el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Luego me doy cuenta que aquí hay una propiedad distributiva, porque debo de multiplicar y distribuir la multiplicación sobre los elementos de la resta. Por lo tanto, aplico la propiedad distributiva, y dentro de la propiedad distributiva necesito aplicar ley de los signos, porque obviamente estoy multiplicando signos positivos iguales, diferentes, con el negativo. Entonces, la convolución es un 2 que multiplica 3y al cuadrado. Ya saben que por definición de potencia eso me da 9, y luego me da un y al cuadrado por leyes de los exponentes. Este 3y por este 5 me da 15, por el doble me da 30, por lo tanto aquí es menos 30y, y luego viene un cuadrado, por lo tanto me da un más 25, y ya realicé la potencia. Luego realizo la propiedad distributiva. En la propiedad distributiva me queda un menos 21y más 35, y por último un más 8. Vamos a terminar para que ya concluyamos. Y si se dan cuenta, otra vez jerarquía de operaciones, y en la jerarquía de operaciones me doy cuenta que primero hay que aplicar la propiedad distributiva, porque la propiedad distributiva me dice que hay que multiplicar este 2 por 9, este 2 por 30 y este 2 por 25. En la propiedad distributiva viene de la mano la ley de los signos, y entonces vamos a comenzarle por ahí para que no les caiga de peso y se vayan a empachar. Y esto me da un 18y cuadrada menos 60y más 50. Y entonces, siguiendo la jerarquía de operaciones, me doy cuenta que este y este puedo realizar ley de la suma. ¿Por qué puedo realizar ley de la suma? Pues porque resulta que son números positivos, y al ser los dos números positivos lo que hago es sumar los números y dejar el signo que prevalece. Por lo tanto, aquí me queda un menos 21y más 43. Y otra vez, por jerarquía de operaciones, sabemos que son las mismas operaciones, pero aquí debo de agregar lo de términos semejantes para saber cuáles son los términos semejantes que yo puedo sumar. Este es semejante con este, y como estos son semejantes y tienen los dos el signo negativo, lo que voy a aplicar es la respectiva ley de la suma. Y si se dan cuenta, también hay otros términos semejantes, que son los que están al ladito, y estos también los dos son positivos, por lo tanto también aplico ley de la suma. Conclusión, esto se queda que f convolución g
de la respectiva y es un 18y cuadrada menos 81y más 93. Pregunta, ¿el resultado es un punto? ¿Sí? ¿Por qué o no? ¿Por qué? No es un punto porque hay más de una coordenada. No, eso no es la razón. ¿Alguien más? Dime 44. Dime. No, tampoco. 7. Dime 7. Porque todavía no está factorizada. No, tampoco. 50. No, tampoco. ¿Alguien más? 53. Porque no se está sustituyendo el mismo número. No, tampoco. Sale bien. 48, dime. Ok, muy bien. Esa es la razón. No estoy sustituyendo una abscisa. Acuérdense que una abscisa es un valor numérico. Y aquí lo que estoy sustituyendo es una función. Como estoy sustituyendo una función, no obtengo un punto. Esto que estoy obteniendo, recibe el nombre de imagen. ¿Por qué recibe el nombre de imagen? Porque estoy obteniendo una función, no estoy obteniendo un número. Y como no estoy obteniendo un número, no es una coordenada. Pero eso viene conceptual. O sea, los valores numéricos son abscisas y esas sí me dan ordenadas, siempre y cuando sea la misma abscisa. Y entonces ya me voy a dar cuenta que algunas veces el resultado va a ser una imagen, a veces el resultado va a ser una coordenada, a veces el resultado simplemente va a ser un número y ya. Pero hay que entender el asunto. Bueno, sale bien. Vamos a hacer el otro rápido, nada más para que se quede el resultado. Aquí me queda que esto es una G bolita de F de Y, donde tengo que aplicar la propiedad distributiva. Aplico la propiedad distributiva y de una vez voy a aplicar la respectiva ley de la resta, porque si se dan cuenta van a quedar números positivos y negativos. Por lo tanto, aquí me queda un 6y cuadrada menos un 21y. Este 3 por 8 me da 24 y 24 menos 5, hago la ley de la resta y 24 menos 5 me da un 19 y ya se acabó. ¿Sale bien? Entonces fíjense cómo este estuvo muy rápido, también es una imagen y ya no hay más que hacer. ¿Sale bien? Bueno, detengo la grabación.